Bueno, vamos hoy con el libro que nos corresponde en esta semana, que es el libro de la sabiduría. Comenzamos, como siempre, invocando la ayuda, el auxilio de nuestra Madre, la Santísima Virgen, para que ella, como maestra de oración, nos ayude a entrar en esa palabra del Señor y a discernir lo que el Señor nos quiera manifestar a través de este libro. Bueno, pues tenemos el libro de la sabiduría, aquí un versículo, el versículo 14 del capítulo 7. La sabiduría es para los hombres un tesoro inagotable. Quien sabe usar de ella logra la amistad de Dios. Bueno, pues la importancia de esa sabiduría divina en nuestras vidas. Comenzamos viendo dónde se encuadra este libro dentro de nuestra Biblia católica. Tenemos aquí los libros sapienciales y vemos cómo este libro de la sabiduría lo encontramos entre el Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Es aquí donde se encuadra en nuestras Biblias. Como cosa curiosa, el título ha variado con el paso del tiempo. En un principio se denominaba este libro Sabiduría de Salomón. Así aparece en la Biblia hebrea. Y así aparece también en los tres primeros siglos del cristianismo, como esta sabiduría de Salomón, en griego Sofía Salomonos. Sin embargo, será a partir del siglo IV cuando ese título del libro va a cambiar. Ya no se denomina sabiduría de Salomón, sino el libro de la sabiduría. Bueno, tenemos aquí a la izquierda a San Jerónimo, que será ese traductor, el que traduce estos textos que se encontraban hasta ese momento en latín, en griego, en hebreo, en arameo. Él hace esa versión oficial al latín, la Vulgata. Bueno, pues él ya en esta Vulgata lo denomina así, libro de la sabiduría. A la derecha tenemos a San Agustín, que él en concreto es uno de los autores que se cuestionan realmente que este libro bíblico su autoría fuera de Salomón. Lo que se plantea a muchos autores es ese cuestionamiento, bueno, pues por todas las circunstancias, porque es un libro que ellos ven que es muy posterior en relación al lenguaje, en relación a muchas características. Bueno, pues no se correspondería con esa autoría que la tradición manifestaba, la tradición de los judíos, que sería de Salomón. Así, San Agustín comenta que en su tiempo, en este siglo IV, muchos atribuían este libro a Jesús, hijo de Sirac, es decir, el autor del Eclesiástico. Él también se planteaba esto, pero luego ya más adelante se cuestionará también que fuera de este autor, precisamente por lo mismo, ¿no? Porque tampoco se correspondería con ciertas características del libro, del lenguaje y demás, con este libro del Eclesiástico, con este mismo autor. Este autor, en concreto, el autor del libro de la sabiduría, sería pues un judío de Alejandría, esa gran ciudad en Egipto que fue fundada por Alejandro Magno y que se convertirá en el primer centro cultural del mundo mediterráneo. Este autor de la sabiduría habla en ciertos momentos en primera persona y ahí se representa o se manifiesta como si él fuera este rey Salomón. Esto se ve como un artificio literario, ya se veía, como comentamos, desde el siglo IV de nuestra era, entre esos padres de la Iglesia. ¿Y qué sentido tendría? Pues que le serviría para mostrar que realmente su enseñanza, una enseñanza que es novedosa, sin embargo, coincidiría con la tradición sapiencial del pueblo de Israel de siempre. Es decir, él es un autor sagrado, un autor inspirado, que está manifestando esas novedades dentro de ese conocimiento de la sabiduría y dentro de esa sabiduría divina, pero que él lo que desea manifestar no es que sea pues un conocimiento de él como ser humano, sino que es ese mismo conocimiento divino que tenía ese rey Salomón. Es decir, él manifiesta esa autoría como de rey Salomón porque era el más célebre de todos los sabios del pueblo de Israel. Con lo cual sería un poco también en acto de humildad, de manifestar que esa sabiduría no era una sabiduría humana, no era un conocimiento que él tuviera, sino que iba mucho más allá. Era ese texto inspirado, era esa inspiración divina, que era la misma inspiración divina que había tenido el rey Salomón. En relación a la cronología, bueno, pues la sabiduría es el libro más reciente del Antiguo Testamento. Es el último libro que se escribe de todos los que tenemos en el Antiguo Testamento. En origen fue escrito en griego,
y muy probablemente sería de entre los años 50 y 30 antes de Cristo. De lo que no hay duda es de que no puede ser anterior al 150 antes de Cristo, ya que en ese momento todavía no se había terminado de redactar la Septuaginta. Recordamos que la Septuaginta es la Biblia hebrea traducida al griego. Bueno, pues todavía antes del 150 no estaba terminada, con lo cual, bueno, lo que se ve, ya lo veremos más adelante, es que este autor del libro de la sabiduría, las citas bíblicas que él incluye, en las que él se basa, son citas bíblicas propias de la Septuaginta, no son citas bíblicas propias del texto anterior en lengua hebrea. Bueno, pues tampoco puede ser posterior este libro al 63 después de Cristo, ya de nuestra era, ya que en ningún momento se menciona la invasión de los romanos. Es decir, que si hubiera sido posterior, él evidentemente habría manifestado, habría comentado algo en relación a esta invasión, porque evidentemente, bueno, pues era algo de muchísimo peso, de muchísima importancia. Con lo cual, estaría entre el 150 a.C. y el 63 después de Cristo, pero en principio estaría centrado muy probablemente entre los años 50 y 30 antes de Cristo. Como decíamos, el autor sagrado en este libro de la sabiduría cita en base a la versión de la Septuaginta. Y como decíamos, la Septuaginta, ya lo vimos en la sesión anterior, se tradujo esta Biblia al griego entre los siglos III y II antes de Cristo. Bien, este libro de la sabiduría fue añadido al Antiguo Testamento por estas comunidades de israelitas piadosos que vivían en la zona de Alejandría, en Egipto, llegando de esta forma a convertirse en el último libro de los libros que pertenecen a la Biblia Septuaginta, esta Biblia de los 70, que es la Biblia en la cual se va a basar el Antiguo Testamento cristiano. Los primeros cristianos, los primeros padres de la Iglesia, bueno, pues aprovecharán para desarrollar el Antiguo Testamento como lo conocemos, lo entendemos hoy en día los cristianos, se basarán también en esa Biblia Septuaginta, en la Biblia traducida al griego, no en el original hebreo. Pero, sin embargo, esto que decimos era en relación a los judíos que vivían en la diáspora en Egipto, que ellos aceptaban esta Septuaginta y aceptaban este libro de la sabiduría como materia revelada. Pero, sin embargo, los judíos de Palestina no lo aceptaban. ¿Por qué? Porque estaba en griego. Recordamos cómo tenían ese tremendo prejuicio. Ellos conocían en la zona de Palestina, entendían perfectamente porque era su lengua litúrgica de siempre, el hebreo. Seguían utilizando y aprovechando el hebreo. Y entonces para ellos era una barbaridad, una aberración, el que el texto sagrado, el texto revelado por Dios, estuviera en otra lengua que no fuera la lengua sagrada, el hebreo. De esa manera, todos los textos que no estaban en hebreo, que estaban en griego, ellos no lo aceptaban como materia o como texto revelado. De esa manera, lo vemos aquí a la derecha en el cuadro, eso sería lo que llama la Iglesia desde siempre los libros deuterocanónicos, es decir, son los libros que entrarán en el canon, pero entrarán en el canon cristiano, no en el canon hebreo. Así ahí tenemos el libro de Tobías, el de Judith, el de Baruch, el de Sabiduría, el eclesiástico Sirácida, que es el que vimos previamente, 1 y 2 Macabeos y fragmentos del libro de Daniel, capítulos 13 y 14, y de Esther, capítulo 10, del verso 4 en adelante. Es decir, estos libros y estos pasajes están solamente en griego, aparecen solamente en griego, y de esa manera para los judíos hoy en día y a partir del siglo I de nuestra era, es decir, lo que es el judaísmo rabínico, estos libros no serán materia revelada, no serán palabra de Dios. Es la diferencia entre los protocanónicos y los deuterocanónicos. Los protocanónicos son los que desde siempre, ya desde el ámbito hebreo, pertenecen a la Biblia, son texto revelado, y los deuterocanónicos son los que entrarán después, es decir, entrarán, en nuestro caso, con el cristianismo. Y veíamos cómo también en las comunidades de la diáspora en Egipto, también estos libros entrarían dentro del canon. Bueno, pues lo que decíamos, al no existir ningún original hebreo-arameo conocido del libro de la sabiduría, por el hecho además de hallarse solamente en la Septuaginta, es decir, en esa Biblia que en un principio solo aceptaban los judíos de la diáspora en Egipto, los judíos rabínicos de Palestina los concebían como apócrifos, en concreto el de la sabiduría. Esto de apócrifo lo que quiere decir simplemente es que es un libro que no se reconoce su revelación divina. Es decir, eran libros de un gran valor espiritual,
pero que no eran palabra de Dios. Sería un equivalente más o menos a los textos que nosotros tenemos en la Iglesia de los padres de la Iglesia. Son libros muy importantes, de una profunda espiritualidad, nos ayudan a entender la Biblia, son muy válidos y muy positivos para la oración, pero evidentemente para nosotros no son palabra de Dios. Bueno, pues este libro de la sabiduría, para estos judíos rabínicos en Palestina, sería un libro muy válido para la oración, para la meditación, pero no sería palabra de Dios. Bueno, es la gran diferencia, como decimos, entre los textos que están en hebreo y los textos que luego van surgiendo en griego. Los que están en hebreo serán los protocanónicos, los que vayan surgiendo en griego, los deuterocanónicos. Así, lo que podemos concluir es que el autor era un judío con un profundo conocimiento del texto de la Biblia de los 70. Conocía muy bien ese texto bíblico de la Septuaginta y que se encontraba en la diáspora, en concreto en Egipto y más en concreto en Alejandría, por el conocimiento que tiene de la cultura y religiosidad egipcia y el valor que da a la filosofía griega. Esto lo vamos a ver más tarde, se manifiesta muy claramente en el texto de sabiduría. ¿A quién iba dirigido el texto? Bueno, pues en el ámbito cultural de la Alejandría de estos griegos ptolomeos, los judíos piadosos solían enfrentarse de manera continua a esta gran seducción de esta religiosidad que tenían estos ptolomeos griegos. Es decir, ellos tenían ese sincretismo que mezclaban pues todo lo que era la religiosidad griega, clásica griega, el panteón de las divinidades griegas, con todo lo que iban encontrando a su paso. Y en este caso, bueno, pues la religiosidad que se encuentran ellos en Egipto. Bien, además de eso, tenían una conducta moral muy relajada para los hebreos y un pensamiento demasiado liberal. Ahí, pues, digamos que todo valía. Así, el autor de este libro, de la sabiduría, rechaza todo esto y constantemente está atacando esta mentalidad y esta religiosidad que tienen estos griegos de Egipto, es decir, esta dinastía ptolomea y la forma de vida que llevan a cabo, que para ellos era tremendamente inmoral. Bueno, recordamos simplemente un poquito esta circunstancia histórica de los ptolomeos para entender mejor este libro. Recordamos, ya lo vimos en la sesión anterior, como Alejandro Magno, este gran conquistador griego que vive entre el 356 y el 323 a.C., y lo va conquistando, bueno, pues un área muy amplia. Desde la zona de Grecia se va extendiendo hasta el norte de África, por toda la zona de Oriente Medio y llegará hasta la India. Lo que nos interesa en concreto a nosotros ahora es esto. Cuando Alejandro Magno muere sin descendencia, como decíamos, y entonces todo el imperio pasa a manos de sus generales. En concreto, la zona del norte de África, Egipto y la zona de Cirenaica pasa a manos de Ptolomeo, de uno de sus generales, y a partir de ahí comienza la dinastía ptolomea o tolemaica. Bien, veíamos aquí la imagen que vimos en la sesión anterior, cómo, bueno, pues abarcaría toda esta zona. En un principio abarcaría también la zona de Palestina, luego pasará a dominio seleucida de Seleuco, de la dinastía que deriva del general de Alejandro Magno, Seleuco, pero bueno, nos interesa la zona de Egipto, ¿vale? Recordamos aquí cómo, también lo vimos en la sesión anterior y es un dato importante, la última reina de Egipto, y a partir de este momento desaparece el gran imperio egipcio, será Cleopatra, que Cleopatra no era de origen egipcio, sino que era de origen griego, era de la dinastía Ptolomea, era descendiente del general Ptolomeo de Alejandro Magno. Bueno, pues Cleopatra reinará entre el 69 y el 30 a.C. A partir del 30 a.C., con la muerte de Cleopatra, desaparece ese gran imperio egipcio, nunca más va a volver a resurgir, ya que pasará a manos del Imperio Romano, como provincia romana. Bueno, vimos ya en la ocasión anterior, en la sesión anterior, las comunidades judías que se van desarrollando en la diáspora en Egipto debido a, bueno, pues a todos los problemas que había en el ámbito de Palestina, debido también a la riqueza que había en esta zona del Nilo. Bueno, pues esas comunidades que en concreto vimos la comunidad de Alejandría y la comunidad de la isla de Elefantina al lado de la ciudad de Asuán. La ciudad de Alejandría es la que nos interesa ahora precisamente por lo que decíamos, porque este libro de la sabiduría ha sido redactado en esta ciudad, entre la comunidad judía de Alejandría. Recordábamos, por repasar un poquito, la importancia de esta ciudad, una ciudad con un desarrollo cultural importantísimo en este área, la ciudad principal a nivel cultural, a nivel económico, en estos momentos en el Mediterráneo oriental,
y ahí se manifestaba muy claramente con esa gran biblioteca de Alejandría, la más importante del mundo conocido, o de ese faro de Alejandría, que era ese monumento tan impresionante, que era una de las 7 maravillas del mundo conocido.